Bueno, muchachitos, nos queda una larga unidad que voy a tratar de resumir lo que más pueda, porque nos estaría quedando solo esta clase. Yo lo que les pido es que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Lo que no me entiendan, córtenme, ¿sí? Que para eso tenemos 2 clases más de consulta y de volver a ver temas, ¿sí? Bueno. ¿Por qué no se une Es una pregunta, ¿por qué las clases terminarían ahora? Pues nos quedan, creo que nos quedan Son hasta el 12 de junio. ¿Estás segura? Sí, por calendario hasta el 12. Bueno, si está por calendario hasta el 12, mira, la semana pasada hubo una reunión en la cátedra y nos habían dicho que la semana próxima nada más. Igualmente, si están hasta el 12 mejor, porque nos estarían dando márgenes a ver dentro de las unidades, no solo de la estructura de la unidad. Por lo menos yo he tratado de dar lo más relevante o lo que más se le podía llegar a complicar a ustedes. Ahora, de ser así, podemos llegar a dar otros puntos que no han sido, por lo menos, profundizados y mencionados, que estaría bueno. Yo, sinceramente, por la reunión de cátedra que tuvimos, de comisión, perdón, de las comisiones que tuvimos la semana pasada, yo tenía entendido que era que nos quedan la semana próxima como clase consulta. Pero a lo mejor, perdón chicos si es error mío, puede ser, porque hay esto mucha ida y vuelta, estamos también con que inicia este año por primera vez, como hay cambio de, bueno, ustedes ya están en el plan nuevo, pero hubo plan nuevo ahora arrancamos este año con un nuevo seminario, y bueno, estamos como viendo demasiadas cosas juntas, y la verdad que todo virtual te vuela la cabeza. Bueno, vamos a empezar, y si veo que se sigue sumando gente, porque si no, no vamos a llegar. Unidad 8, dominio público, ¿sí? A ver, cualquier cosa me van chiflando, porque como verán, sigo yo en mi celular. Bien, ¿qué podemos decir de dominio público? Podemos decir que es un conjunto de bienes de propiedad de una persona pública que por los fines de utilidad común a los que van a responder este conjunto de bienes van a estar sujetos a un régimen jurídico especial de derecho público. ¿Sí? Bien, entonces podemos decir claramente que lo que es dominio público es un concepto jurídico. No vamos a encontrar un dominio público por creación de la naturaleza, ni por derecho natural, es un concepto 100% jurídico, ¿sí? Necesitamos la voluntad del legislador para que realmente exista como tal. En nuestra legislación no existe una definición de dominio público, solo se limita a mencionar las cosas que poseen ese carácter, ¿sí? Y lo que podemos decir es que cuando hablamos de dominio público está determinado por 4 elementos que son esenciales y distintivos. Un elemento subjetivo, un elemento objetivo, un elemento teleológico o finalista y un elemento normativo. El elemento subjetivo claramente se refiere al sujeto titular de la cosa. En este caso puede ser tanto el Estado, ya sea en los 3 niveles, nacional, provincial o municipal, como sus entes públicos. Y cuando hablamos de sus entes públicos, pueden ser entes públicos estatales o entes públicos no estatales. Estos entes públicos no estatales van a estar autorizados, o ya sea por autorización o por delegación,
¿sí? Van a tener la potestad de ser titulares de, de este dominio público. ¿Mm? El elemento objetivo tiene que ver con, obviamente, con los objetos, con los bienes, con las cosas que hacen, que integran este dominio público, y las características legales de la cosa que rige para los principios, como principio dentro del derecho privado, le son válidas a lo que nosotros entendemos por cosa, bienes y objetos en el derecho público. Del elemento objetivo, les voy a aclarar algunas cosas que pueden llegar a hacerles ruido a la hora de leerlo. El primer tema que tengo que aclarar es que los bienes inmuebles, con respecto a los inmuebles que integran el dominio público, puede ser tanto bienes principales, como los conocemos, como bienes accesorios. ¿Por qué digo esto? Nosotros conocemos del derecho privado que el carácter de principal, que el accesorio acompaña al principal. ¿Bien? El carácter del principal lo arrastra el accesorio. A diferencia del derecho público, en el derecho público algo será principal como dominio público y algo puede ser accesorio y no pertenecer a ese dominio público. ¿Sí? Pertenecerá al dominio privado del Estado. ¿Sí? Para que ese bien accesorio integre este dominio público, tiene que tener la característica de permanente, directo e inmediato. ¿Sí? Para que cumpla el fin que persigue el principal. Profe, ¿Sí? perdón, ¿puede repetir las características? Directo. Directo, permanente e inmediato. Gracias. Eso lo que provoca que le dé el carácter de imprescindible al bien principal. A ver, el jardín botánico es el dominio público, pero si no tiene los árboles, que son accesorios, bienes accesorios, carecería de sentido, ¿sí? Entonces, lo hacen imprescindible a los árboles para ese dominio público que es el jardín botánico, ¿sí? Hay cosas mucho más finitas. Bueno, el puente construido sobre el curso del río es un accesorio al puente, que el río es dominio público. Bueno, el accesorio que es el puente tendría el mismo sentido. Pero hay cosas mucho más finitas, como pueden ser que un curso de agua que es de dominio público, los peces del curso de agua son de dominio privado del Estado. Entonces empieza a ser más finito la cosa. Por eso, cuando lo lean puede llegar a darles a confusión. Otra cosa a tener en cuenta es, dentro también de del elemento objeto, qué pasa con los bienes muebles, ya sea un cuadro, una obra de arte, un buque, una aeronave. En la medida que tenga aptitud para uso directo o indirecto del público, va a integrar el dominio público. En la medida que tenga aptitud del uso directo o indirecto del público, ¿sí? Bueno, con respecto a los muebles, lo que habría que destacar acá es que deben tener algún cierto carácter en cuanto a permanente o irreemplazable, ¿sí? No es una dominialidad las viromes que usa la Municipalidad de Rosario, digo. Es algo absolutamente fungible, no tendría sentido. Sí, el cuadro que está en la oficina principal donde está el intendente, que está firmado por tal autor. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Tanto los muebles como los inmuebles deben ser irreemplazables? No te entiendo la pregunta.
que dijo recién que tienen que tener un carácter de ser irreemplazables, de ser importante, que no es lo mismo la lapicera. De los muebles. ¿Por qué? Porque ya de por sí el inmueble, ya de por sí, ahora vamos a ver, todo lo que tenga que ver con la dominialidad pública tiene un carácter de permanente, ¿sí? Y casi perpetuo, ¿sí? Ya de por sí cualquier cosa inmueble debería tener ese carácter, tiene como una característica así general de permanencia, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando toque bien específicamente el tema del régimen jurídico. En este caso, para todo lo que es mueble, tiene que tener ese carácter de que no sea fungible, que no sea consumible, si no, no tendría sentido el tema de todo un régimen especial, que ese régimen a su vez es único para todos los bienes que sean de dominio público, ¿sí? ¿Se entendió o no? No te estoy viendo el que me preguntó, perdón. Sí, fui yo, sí, entendí. Bueno, entonces en principio el tema de qué bienes muebles van a constituir, a ser parte de dominio público, aquellos que no sean ni fungibles ni consumibles, que tengan una cierta permanencia, que tengan un carácter de irreemplazables, no debe ser tan fácil reemplazar un buque de naval, o qué sé yo, una aeronave, no es tan fácil de reemplazar. Dentro de los bienes muebles están los semovientes, ¿sí? En principio, esperen que se me siga agregando gente, ahí está. En la medida que tengan que ver con la utilidad, que sean parte de una dominialidad, ¿sí? Que fue creada creada o construida con un fin también de utilidad o comodidad común, con un interés general, van a ser parte, esos semovientes, de la dominialidad pública. A ver, hay X inmueble de dominio público, ¿sí? Donde se le incorpora cualquier ganado, ¿sí? En ese ganado, en principio, va a ser dominialidad privada del Estado. Ahora, si esos animales que se incorporan a este bien inmueble del Estado hacen a este uso común, llámese una reserva o antiguamente lo que eran los zoológicos, pasan a tener el carácter de dominio público. ¿Se entiende? Sí, creo que esto es fácil. Bueno, como les decía, bueno, pero esto está enumerado en el derecho, dominio público, aeronaves, buques, todo lo que tenga que ver con lo motorizado a nivel de seguridad, la colección de los museos, cuando hablábamos de cosas muebles, por ejemplo, se me vienen ejemplos a la cabeza, los libros de una biblioteca, ¿sí? Es ese tipo de, bueno, un libro es de alguna manera permanente, irreemplazable, porque es ese libro, esa edición, ¿se entiende? Bien, ¿qué otra cosa aclarar de esto? Bueno, en principio... sí, seguimos con el objeto. Objetos inmateriales y derechos. ¿Qué pasa con los derechos? Ya sea, puede ser una servidumbre pública o puede ser un derecho intelectual. Perfectamente pueden integrar la dominialidad pública. De hecho, la integran, por ejemplo, los derechos intelectuales cuando fallece el autor de una obra y no hay herederos, o pasa el tiempo establecido por ley. Aunque les parezca mentira, los recursos que cuenta el Estado al día de hoy con temas de autores muy famosos,
por ejemplo, en el tango, Gardel y Lepera, que vos decís, ¿quién no canta, no sé, en el mundo, el día que me quieras, de un tango, ¿no? Bueno, esa gente, primero, ¿no? Gardel no dejó herederos, el otro dejó unos hijos, ya pasaron los años que correspondían, eso pasa a la nada. Entonces, ¿qué pasa? Al Estado, pasa a ser dominialidad pública. Es increíble los ingresos que tiene el Estado gracias a ese tipo de derechos. Bien, eso con respecto a los derechos intelectuales. También tienen el carácter de dominialidad pública las servidumbres, por ejemplo, o las protecciones de frontera, tienen ese carácter. Y con respecto a los objetos inmateriales, también tienen carácter de dominialidad pública, y como ejemplo puede ser el espacio aéreo. ¿Sí? El espacio aéreo tiene carácter de dominio público. Bien. Después nos encontramos el elemento teleológico finalista. La inclusión o no de una cosa o de un bien al dominio público tiene que ver específicamente que responda a un fin, ¿sí? Este fin podrá ser directo o indirecto. Depende del autor que lean ustedes, van a encontrar que hay una discusión, no importa, ustedes se enrolan o las dicen a las dos, si es que están en el libro que vayan a leer. Parte de la doctrina entiende que solo puede ser dominio público aquel que tenga, el bien o la cosa tenga un fin directo al uso público, ¿sí? a esa cuestión pública. A diferencia del otro sector de la doctrina, que entiende que también aquellos que están destinados al uso indirecto de la cosa, y ahí lo podemos ver, por ejemplo, con lo que vimos antes, que es servicio público, que hay bienes destinados al uso de los servicios públicos, también deben tener el carácter de dominio público. ¿Se entiende? Bueno, y por último nos quedaba el elemento normativo, que es la condición sine qua non para que exista dominialidad, ¿sí? Pública. Para que exista, como les decía, al ser un concepto jurídico, sí o sí debe someterse esos bienes a este régimen de derecho público especial. Bien, del régimen, con respecto al régimen jurídico, tenemos tres grandes características. Es un régimen especial, como les decía, al cual se someten todos los bienes. Es un régimen único al cual se someten todos los bienes que están incluidos dentro de lo que es dominio público. Y las características que tiene este régimen es que provoca que sean inalienables, imprescriptibles e inembargables. De esto, la verdad, no tengo mucho que decir, sacando donde pueden llegar a no entender muy bien y siempre se cuestiona, sobre todo cuando ya están de este lado y tienen un juicio contra el Estado, que la gente, los colegas entienden que siempre se gana, no siempre es así, les digo por conocimiento de causa, no siempre un juicio, vamos contra el Estado, total lo ganamos, no siempre es así, pero cuando lo ganamos también hay que ver cómo nos cobramos. ¿Sí? Y acá es donde yo le digo, para mí, digo, pucha, este colega nunca leyó o se olvidó esta parte de derecho administrativo, ¿no? Porque cuestionan y despotrican de por qué no se puede embargar las cuentas del Estado, pim, pam, pum, si es la única manera de cobrarse. En realidad es muy simple el fundamento, y es que los jueces, el Poder Judicial, no tienen la autoridad ni la jurisdicción para intervenir y cambiar el destino de los bienes estos. Destino que fue
planteado desde el Poder Legislativo y que lo establece el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que no tienen los jueces es la jurisdicción, no tienen la autoridad para cambiar el destino de esto. Y es un poco, lo ven ahora cuando vimos servicio público, me remito a lo que ya estudiamos. En servicio público no se puede embargar algo que está destinado a un servicio público. No tendría sentido embargar un hospital, el hospital provincial. ¿Me explico? O las cosas muebles del hospital provincial. Sería inaudito pensar en eso, ¿sí? Tiene que ver con eso, no por otra cosa. Simplemente que no hay jurisdicción del Poder Judicial, no hay injerencia porque no está facultado para eso, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa tienen que saber con esto? Con respecto a la protección del dominio público, nada, quiero pasar más rápido. Lo que van a ver, que ustedes van a encontrar dos vías de protección, una que va a ser administrativa y una que va a ser judicial. Sí. Vamos a ver específicamente lo que es uso público. El uso público puede ser común o especial. Esto les tiene que quedar bien claro. Uso público puede ser común o especial. El uso común es aquel que puede realizar todas las personas en forma indistinta, ¿sí? Y puede hacerlo de manera individual o colectiva, siempre que se sujete a las obligaciones de observar las disposiciones, que respete las disposiciones o las reglamentaciones que fueron dictadas por la autoridad competente. Y esto, cuando yo les digo, es un súper concepto que tengo que recordar. Si ustedes piensan, uso público de una cosa, uso común de una cosa, rápido, ¿qué se les viene a la cabeza? Ir a la plaza a tomar mate. Salir a la calle y caminar por la vereda. Ir al Monumento a la Bandera, mirarlo y sacarse una foto. Estamos hablando de ese público, fíjense, de ese uso, perdón. Fíjense cómo tenemos que construir algo que para nosotros es absolutamente natural de nuestra vida, cotidiana, ¿sí? Entonces, por eso les digo, para el examen es fundamental que siempre tengan presentes los ejemplos, porque se le va a venir esa cosa tan tonta como ir al monumento a tomar mate, y van solitos, sin saberse, esa definición espantosa, que yo odio las definiciones, que les tengo que dar, y lo pueden decir con sus palabras, lo más técnico, jurídico posible, pero lo pueden decir. Entonces, uso público, uso común, es eso. Ahora, ¿qué características tiene este uso? Es libre. No está sujeto a una autorización administrativa previa. Yo no necesito una autorización para salir a la calle. Bueno, ahora sí, pero por excepcional. Pero en principio yo no necesito una autorización previa para ir a sacarme una foto al Monumento a la Bandera. Es gratuito, ¿sí? Es el principio general, es la gratuidad. Me van a decir, hey, pero en los peajes yo te voy a pagar. Sí, es la excepción. El caso oneroso sería el peaje. Es impersonal. No hay nadie que tenga un estatus X para poder ejercer ese uso común. ¿Qué otra característica tiene? Es ilimitado. En la medida que el bien exista, que permanezca, va a estar afectado el dominio público. ¿Cuál es la diferencia con el uso especial? Acá sí, acá estamos hablando de que es algo personal. Va dirigido, está direccionado a alguien. Acá somos un grupo selecto. Solo aquel que tenga las condiciones, que reúna los requisitos que establece la autoridad, está facultado
para adquirir esos derechos, esas facultades conforme a este ordenamiento jurídico especial, ¿sí? Solo aquel que reúna algunas condiciones. Seguramente yo no reúno un montón de condiciones para acceder a este grupo que tenga la posibilidad de adquirir determinadas facultades. Ejemplo, las concesiones de la Florida. Todos los barcitos que hay en la Florida están concesionados, ¿sí? Las carpas del Mar del Plata, el sector de playas, hay playa pública, de uso público, común, y hay un sector que está con las carpas famosas que se pagan. Bien, uno le está pagando al Estado, le está pagando a un particular que tiene el uso especial de ese espacio de playa y que puso esas carpas, ¿sí? Entonces, la primera característica de uso especial va a ser que es reglado, ¿sí? Está reglado, reúne determinados requisitos fijados por la autoridad para poder adquirir esa facultad especial. Es oneroso, siempre el uso especial es oneroso, ¿sí? Tanto sea por permiso o como concesión, pero es oneroso, ¿sí? Personal, como les decía, está solo dirigido, está direccionado al sujeto y es limitado, es que también es una regla de buena política administrativa, ¿no? En la medida que no sea ilimitado, perdón, que no sea limitado, digo, una concesión dura tanto tiempo, bueno, se podrá renovar porque es excelente el concesionario, el sujeto privado que está en esa concesión y ha llevado excelentemente bien este servicio, pero en algún momento concluye y será renovado, no es ilimitado en el tiempo. Las formas de este uso especial puede ser, como les decía, por permiso o por concesión. ¿Hay diferencias? Sí. La concesión puede ser realizada por acto administrativo o por contrato administrativo. La mayoría de los... dice que nos quedan 10 minutos, les pido por favor que se conecten. La mayoría, les decía, de la concesión, la mayoría generalmente la mayoría de las concesiones de estos que yo mencioné, ¿sí? Ya sea de Mar del Plata o de acá de la Florida o del sector de la costanera, está hecho por contrato administrativo y no por acto. Pero es indistinto, puede ser por acto o por contrato. A diferencia del permiso, que sí o sí es un acto administrativo, esto es siempre unilateral, no bilateral como el contrato administrativo. Y la diferencia también que existe, dijimos, bueno, la concesión es limitada, sí, porque es una de las dos formas que tenemos de tener uso especial. Pero la diferencia del permiso con la concesión es que de uso precario, siempre que haya un permiso, el uso es precario, ¿sí? La característica de este acto es la precariedad de ese permiso. El ejemplo de los permisos es la calecita en el parque, el kiosquero de la esquina, los mercados en las plazas, estos mercados que se ven en las distintas partes de la ciudad. Y ustedes me han dicho, pero esta calecita hace 50 años, van 3 generaciones que la llevan. Sí, pero no deja de ser precario. Viene un intendente loco y dice que en vez de la calecita tiene que haber lo que se les ocurra, no tiene por qué estar loco, pero digo yo. Viene mañana un intendente y dice, no tiene que haber más calecitas en ninguna plaza, y sin ningún tipo de fundamento y no indemnizable, ¿sí? Que es la gran consecuencia que tiene, porque no es indemnizable, le quita el permiso por ser a título precario, ¿sí?
Bien, continúo. Acá hay una referencia, siempre decimos como si fuese algo nuevo, con la reforma de la Constitución en el 94, que la mayoría nació de ustedes con la Constitución ya reformada. Pero bueno, se sigue estudiando como grandes cambios que hubo en la Argentina. Se incorporan dominios públicos que en realidad son conceptos que se definen. Uno es el tema de los recursos naturales provinciales, es decir, antes de la reforma del 94 estaban los recursos naturales de las provincias pertenecían a la nación, y esto fue, wow, un gran cambio, porque los recursos naturales de la provincia le corresponden a la provincia, ¿sí? El otro tema fue los bienes de dominio público cultural, que tiene una gran importancia, porque esto hace a la preservación del patrimonio cultural de un lugar, de un pueblo, ¿sí? Y ya va desde la literatura, la construcción, el arte, las invenciones, lo que fuese, pero tienen ese carácter, esa protección especial. Y el otro punto a destacar que tiene que ver con el dominio público indígena, ¿sí? Esto es de una gran importancia porque habla de una propiedad comunitaria, ¿sí? Que, bueno, la titularidad no es el Estado, no es la nación, no es la provincia, no es el municipio, sino una comunidad que está geográficamente ubicada en ese espacio, que es una nueva forma de dominio, ¿sí? Que es la propiedad comunitaria. Bueno, hasta acá creo que es lo más destacado como para que ustedes tengan un vistazo de lo que es dominio público. Sí. A mí no me quedó claro la diferencia entre permiso y concesión. Permiso y concesión. La forma primero en que se realiza, en que se determina el uso especial. El permiso sí o sí es por acto administrativo. ¿Eso qué significa? Que es unilateral. Propiamente, lo que pasa es que ustedes no vieron acto administrativo. Ya el próximo cuatrimestre lo vamos a ver bien y lo van a entender porque yo remarco tanto esto. El acto administrativo en un sentido estricto es siempre unilateral, ¿sí? Es decir, va a ser el Estado el único que realiza un acto administrativo, que es su declaración de voluntad. A diferencia de la concesión, que puede ser también por un acto administrativo, la Municipalidad de Rosario le otorga a fulanito de tal concesión, o puede ser por contrato administrativo. Los contratos administrativos, para llegar a un contrato administrativo hay un montón de sistemas dentro de la administración para llegar a ese contrato. Puede ser contratación directa, puede ser licitación pública, licitación privada, bueno, qué sé yo. Hay un montón de maneras, pero ese acto administrativo, que muchos van a entender que también es un acto administrativo, sería un acto administrativo bilateral, ¿sí? Esa es primero la gran diferencia que hay. Y en el otro, si bien la concesión es limitada, dices, bueno, pero se le ha quitado la concesión a gente, bueno, sí, pero lo ha hecho por mal desempeño. En principio, si hay un incumplimiento contractual o un cambio radical y razonable de por qué se le dio esa concesión. Digo, le concedí un espacio X de la ribera del río para hacer un bar, y usted me pone una venta de chocolates, y decir, bueno, claramente usted está violando el objeto de la concesión. Es decir, ¿se puede retomar esa concesión? Sí, pero es muy distinto los mecanismos a la precariedad del permiso. El permiso, por naturaleza, es precario. Entonces, mañana, por eso le dije un intendente loco, pero no, algo que sin razón, sin fundamento, o con razón y fundamento, le digo, ¿sabe qué, señor? Yo le quito todos los permisos, los feriantes
del monumento, yo porque lo tengo cerca y lo remito siempre ahí, pero los feriantes que están ahí en el parque, mañana le quitan el permiso, que ha pasado mucho, chicos, hay muchas consultas de feriantes que le quitan el permiso, y le están dicen, hey, me prohíben el derecho al trabajo, yo quiero ser indemnizado. No tiene ningún tipo, pero ningún tipo de posibilidad de reclamo alguno. Cuando vean la segunda parte van a entender, primero porque quien recibe el permiso claramente sabe que es a título precario. Hoy lo tengo, mañana no. ¿Sí? Y también sabe que es indemnizable, que es la gran diferencia con la concesión. A mí, ¿de qué me van a indemnizar como concesionario si rescató el Estado es porque incumplí? Al contrario, voy a tener que poner yo plata. Y si se terminó el tiempo, se terminó, por tiempo ordinario, ¿sí? Son 4 años de concesión, se cumplieron los 4 años, listo, y no renové la concesión, ¿sí? La diferencia con el permiso es esta precariedad que hace que hoy esté, mañana no. Pero ese hoy esté, mañana no, generalmente cuando son concesiones, hay concesiones inmemoriales. En el Parque Urquiza hay una calecita de toda la vida, es decir, yo me crié con la calecita esa y calculo que continuará esa calecita. Sin embargo, hubo un periodo, les diré, hará 20 años atrás, que desapareció esa calecita, ¿sí? No hay nadie puede reclamar una indemnización o un por qué se le quitó ese derecho. Los feriantes, nos dolerá en el alma, pero no tienen derecho a reclamar nada, porque se les permitió un uso y se les quita por el título de precariedad. ¿Se entiende o la confundí más? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, gracias. Bien, por alguna extraña razón esto no se cortó, pero sigamos porque calculo que ya se va a cortar. Vamos a pasar dentro de la unidad 8 a lo que es limitaciones de la propiedad privada. Son un conjunto de medidas jurídico-legales que están concebidas para que el derecho de propiedad individual armonice con los requerimientos del interés público, ¿sí? Evitando así que se conviertan en una traba, en un obstáculo para satisfacer el fin que tiene ese interés público, que es un fin de un grupo social, ¿sí? Un interés general. Estamos hablando de meras restricciones, de servidumbre, de expropiación, de ocupación temporaria, de restricciones y decomiso. Cada una de estas especies de que yo le estoy diciendo, de estas limitaciones, lo que hacen es afectar o limitar, si sirve, el derecho de propiedad desde algún lado, ¿sí? Vamos a encontrar que hay limitaciones del derecho de propiedad, a la propiedad privada, en carácter general estoy hablando, que tienen por objeto el interés privado. Y hay limitaciones a la propiedad privada que tienen como objeto el interés público. Nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es aquellas que tienen por objeto el interés público, porque las de interés privado claramente están regidas por el derecho privado. Tiene que ver para protegerse, para la protección al vecino. Esperen que estoy admitiendo gente, ahí va. Y el destinatario en estas del objeto como interés privado siempre va a ser singular, o a personas muy determinadas, ¿sí? A diferencia del interés público, que claramente es de materia administrativa y que la competencia es provincial, ¿sí?
Generalmente la competencia, digo, originaria, ¿no? Más allá de que el Estado Nacional las tendrá, obviamente, para el territorio federal, de jurisdicción federal, pero en principio la competencia es originaria de las provincias, que generalmente por delegación las baja por acto administrativo, por decreto, perdón, acto administrativo a los municipios. Bien. Y acá el destinatario siempre, siempre, siempre es la comunidad. Es decir, un todo. Bien, ¿cuál es el fundamento de estas limitaciones? La solidaridad social. ¿Sí? Implican, la esencia es reglamentar el ejercicio de la propiedad. Acá tenemos que tener en cuenta cómo juegan el artículo 14 y el artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Porque nos estamos metiendo en un terreno peligroso. Estamos tocando la propiedad privada. Pueden, entonces, como les decía, clasificarse estas limitaciones conforme a la injerencia que tengan en alguna de las características del dominio. Vamos a encontrar, por ejemplo, las restricciones que van a tener su injerencia o van a incidir en lo absoluto, en las características de absoluto del dominio, porque va a haber un debilitamiento. En las servidumbres, por ejemplo, cuando las tomemos, vamos a ver que incide en el carácter de exclusivo del derecho de propiedad, porque los va a desmembrar a ese derecho, a ese carácter exclusivo. Y la expropiación, que sería la máxima expresión a la limitación, porque en realidad se extrae directamente el bien, ataca, destruye, priva del carácter de perpetuo. ¿Sí? Por ejemplo, la ocupación temporal después, vamos a ver, incide en lo exclusivo también. Entonces, cada una de las limitaciones que nosotros podemos, de esta clasificación, va a atacar, va a incidir en algún carácter del dominio, ya sea en lo absoluto, en lo exclusivo, en lo perpetuo. Bien. Vamos a lo que son las meras restricciones, las restricciones. Cuando hablamos de restricciones estamos hablando de meras tolerancias, ¿sí? Del propietario, que el propietario debe soportar en pro de algo superior. Pero no es un sacrificio especial, no es una carga en particular, no se le está diciendo, bueno, Juancito, usted debe hacer esto, usted debe soportar esto, sino que es amplio, es a un sector o a la comunidad toda, por eso no hay un sacrificio particular. Las características de las restricciones, primero que son generales, constantes, actuales, son obligatorias, y esta obligatoriedad puede ser de hacer, de dejar de hacer o de no hacer, ¿sí? De dejar hacer, por ejemplo, de que vamos por parte. Pensemos en alguna restricción para que se les haga más claro. Restricciones. Acá en el municipio, millones, convivimos con restricciones, ¿sí? Desde aquel propietario que debe permitir, debe dejar hacer, por ejemplo. Un ejemplo de dejar hacer es el propietario que está en la esquina, que a su frente le pongan un cartel azul con el nombre de la calle, o la dirección, la flechita de qué dirección de mano va. Esa es una mera restricción. ¿Por qué a mi propiedad, que es tan bella, con mi frente bello, tengo que tener un cartel azul que diga el nombre y la dirección de la calle, o la altura? Es simplemente por eso. Eso es una mera restricción.
de no hacer. Bien, se sabe que, por ejemplo, cerca del observatorio o frente a determinados sectores de la costanera de la ribera del río, no se pueden hacer construcciones de más de tanta cantidad de pisos. ¿Por qué? Por una cuestión de belleza visual, o en el lugar del observatorio por una cuestión de que impide observar el cielo. Bien, esa es una restricción de no hacer, o de hacer. Se le exige que haga, ya sea por cuestiones de salubridad, como no tiene que haber agua acumulada para que no haya dengue ni chikungunya, ni vacune a su mascota contra la rabia. Los autos deben, se le exige el escape de los autos. ¿Por qué? Por el ruido. ¿Sí? Fíjense cómo el escape del auto, ¿por qué está? ¿Por una cuestión? No, se exige por el ruido. La contaminación, la emisión de ruidos tal. Bueno, nosotros vivimos acotados a restricciones, son meras restricciones, que no las tomamos como una carga, porque todo el mundo la tiene que soportar. Lo que hace eso es que no sean indemnizables las meras restricciones. ¿De qué lo van a indemnizar? Sí lo van a indemnizar en caso de que, a ver, no, siempre hay una excepción. Digo, si me están pintando, me están poniendo un cartel, porque en una época se usaban chapitas en vez de pintarlo con pintura, a mi casa, y agarran con un taladro y me taladran al otro lado, me rajan una pared, bueno, todo lo que sea daño concreto, eso sí va a ser indemnizable. Pero al no implicar una carga, no implicar un sacrificio, no es indemnizable. ¿Se entiende? Sí. Bien, son variadas e ilimitadas, no hay posibilidad alguna de que haya una enumeración taxativa de esto. Puede haber tantas restricciones se consideran necesarias, ¿sí? El límite siempre va a estar dado por la razonabilidad de estas restricciones. Bien. Son imprescriptibles, no se extinguen por el desuso, en principio están siempre, porque son irrenunciables del poder público. Hace 105 años que existe una restricción que yo desconozco y que vuelve a utilizarse por una decisión administrativa, no hay ningún problema porque nunca se perdió el poder público. ¿Sí? Entonces el desuso o el no uso de una restricción no hace que se pierda el carácter de poder público que tiene la administración. Bueno, como les decía, son imprescriptibles, son indeterminadas, puede afectar tanto cuando hablamos de indeterminadas, no por lo ilimitado, por la cantidad de restricciones que hay, sino porque pueden afectar tanto a bienes inmuebles como a bienes muebles. ¿Cómo afecta una restricción a bienes muebles? Por ejemplo, que sea un bien, una cosa, ya no solo una obra de arte, algo de valor histórico, por ejemplo, que ante una posibilidad de venta de ese privado que lo tiene, ante una posibilidad de venta, el Estado tenga un beneficio, un privilegio de compra de ese bien. ¿Por qué? Para que quede dentro del Estado Nacional por el valor histórico que tiene, llámese una carta de San Martín, no sé. Estoy divagando, pero me refiero, esa restricción puede ser tanto a bienes muebles como inmuebles. Bien. O, por ejemplo, temas con cuestiones arqueológicas, ¿sí? Que se tenga, objetos arqueológicos que se hayan encontrado, bueno, hay un privilegio por parte del Estado, una preferencia para adquirirlos, que si lo pudiera vender en una subasta pública. Bien. Y son ejecutorias. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre.
que el particular no tiene ningún derecho a interponer ningún tipo de acción que paralice la ejecución de esta restricción, ¿sí? La ejecutoriedad es uno de los caracteres propios de los actos administrativos, y esto significa que por sí Profe, está silenciada. una vez que, ¿qué estaba diciendo? La ejecutoriedad. Una vez que ese acto administrativo ha sido comunicado o publicado, en la medida que sea general, que sea noticiado, ya de por sí, al día siguiente de su notificación, tiene el carácter de ejecutorio, es decir, que la administración por sí va a poder ejecutar ese acto, ¿sí? Sacando obviamente las restricciones especiales, como puede ser la destrucción de la propiedad por X motivo, por ejemplo, los excesos de piso que hubo, ahí sí vamos a tener que pedir una orden judicial, ¿sí? Pero en principio todos los actos son ejecutorios. Bien. ¿Cuáles son los límites a las restricciones? Bien, los límites a las restricciones, como le dije, por sobre todo la razonabilidad, ¿sí? Tiene que ser proporcional el medio y el fin. Si fuese irrazonable lo que nos están pidiendo, se vuelve antijurídico, se vuelve inconstitucional y se cae por sí la restricción. La integridad, ¿eso qué significa? Que no tiene que alterar, que no tiene que degradar, que no tiene que desmembrar la propiedad, ¿sí? La restricción solo va a ir al carácter de exclusivo de la propiedad. Bueno, y la legitimidad, que tiene que ver con los recaudos que se tienen que tomar para que esta restricción sea válida. Es decir, previo obviamente va a haber un marco normativo que regle esta restricción. Como les decía, la competencia de estas restricciones son de nación o de provincia. Nación en la jurisdicción federal, provincia porque son cosas que la provincia no han delegado, no han transferido a la competencia nacional, y en principio es la provincia la que delega a los municipios. Bien. Tema de restricciones. En caso que haya cualquier tipo de conflicto, esto lo van a ver luego en el segundo cuatrimestre. Bueno, pero siempre quien debe resolver cualquier tipo de conflicto que pueda suscitarse, ya sea civil o administrativo, siempre sea un conflicto civil o administrativo, o se crea que es civil, mejor dicho. El conflicto lo tiene que resolver las cámaras contencioso-administrativas, es un tema 100% contencioso-administrativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normas son de derecho público, las normas que van a arreglar estas restricciones, y siempre va a estar en el medio una entidad pública. Así que siempre va a ser de materia contencioso-administrativa. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Se aguantan un poquito más? Díganme sí o no, de verdad. Bien. Pasamos entonces a servidumbre. Voy a tratar de ver qué es lo que les saco de servidumbre. Bien. Es otro modo de limitación administrativa y en principio, sí. Esperen que se me chispotearon mis cosas. Acá está. Es otro modo de limitación administrativa y lo que hace es desmembrar el carácter de exclusivo de la propiedad.
Es un derecho real público, derecho real público, que integra la dominialidad pública, constituido a favor de una entidad pública sobre un inmueble ajeno con el objeto de que sirva al uso público. Como verán, hay mucha cuestión pública acá. Vamos de nuevo, es un derecho real público que integra la dominialidad pública constituido a favor de una entidad pública sobre un inmueble ajeno con el objeto de que éste sirva de uso público. Pensemos, vamos a hacer más fácil, pensemos tipos de servidumbre. Y acá yo siempre lo que primero les hago, acordar de todo lo que sea que termine en ducto. ¿Sí? Acueducto, gasoducto, electroducto, ¿sí? Bueno, pero también hay muchas otras servidumbres. Servidumbres sobre bienes históricos, servidumbres en la minería, servidumbres de frontera, servidumbres aeronáuticas, ferroviarias, arqueológicas. También estamos inundados de servidumbres. ¿Y qué pasa acá? ¿Son indemnizables o no son indemnizables las servidumbres? Claramente son indemnizables. ¿Qué pasa acá? Ya sea tanto la Constitución, con su artículo 17, de la inviolabilidad de la propiedad privada, que nos asegure este derecho de propiedad, la indemnización tiende a reparar este desmembramiento del dominio que va a atacar la exclusividad, como les decía, ¿sí? El propietario claramente se va reducido a disponer de manera plena y exclusiva este bien. Espérenme un segundo que me están llamando. Un segundo. No me corten. Acá estamos de vuelta. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque acá ya empezamos a individualizar y me van a decir, bueno, sí, pero hay 24 propietarios, porque agarra el gasoducto, toda esta franja de este campo, atraviesa en esta zona 24 propietarios. Perfecto, son 24. No son ni la ciudad de Rosario, ni la ciudad de Funes, ni la ciudad... ¿Me explico? Son solo 24. Son 1240, son solo 1240. ¿Sí? Entonces acá sí, y lo que se ataca, al ser la exclusividad, ya realmente yo no puedo disponer, ¿sí?, de manera plena y exclusiva de mi propiedad. ¿Sí? Cerca de un aeródromo, si digo bien, la servidumbre aérea la necesito. Entonces voy a decir, bueno, me quiero poner yo porque yo soy radioaficionada y necesito una antena no voy a poder. ¿Por qué no puedo? Simplemente por eso. Es decir, hay claramente una afección a esta característica. Eso provoca que las servidumbres sean indemnizables. Las formas de que se crean las servidumbres, en principio, que sería lo óptimo, ley formal, pero también pueden ser por acto administrativo y también pueden ser por contrato administrativo. Cuando hay un acuerdo de voluntad entre la entidad pública y el propietario. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar, no hay ningún problema y tiene absoluta validez. También se puede dar por accesión, cuando una servidumbre civil existe sobre un bien privado y se transfiere, cuando la servidumbre existe sobre el bien privado y se va a transformar en administrativa porque conviene, porque sirve en lo público.
¿sí? Acá, bueno, acá sí se aplica la regla del derecho privado, que lo accesorio sigue a lo principal. Bueno, y también por ipso capio puede ser constituido una servidumbre. Bien, con respecto a la competencia, siempre, ya empezamos a hablar en terrenos más complicados, siempre tiene que ser por ley formal. Debe hacerse por ley formal. La competencia es por ley formal. ¿Por qué? Porque tenemos el 14 y el 17 que debe ser por ley formal. Bien. ¿Qué otra cosa? Bien, ¿cómo se extingue? Bueno, también servidumbre, la competencia, siempre que estamos hablando de cuestiones de derecho administrativo, donde hay una persona pública, siempre va a corresponder, en estos casos, el contencioso administrativo. ¿Sí? Bien. Con respecto a la extinción, de la misma manera que se creó, por ley, por acto de desafección, es decir, por un acto administrativo de desafección expreso, por el convenio o distracto, en caso que haya sido por contrato administrativo, por renuncia, por confusión, por destrucción o por desafectación tácita. Por desafectación tácita, pero tiene que ser no por uso inmemorial. Y acá hay una diferencia, les diría que casi mínima y muy difícil de explicar. Algo puede hacer de manera inmemorial, no utilizarse, y no por eso no seguir existiendo. El ejemplo de estas cosas puede llegar a ser, si no los confunde, el camino de sirga o la servidumbre de frontera, que tiene que ver para el cuidado de la frontera, donde ahí nunca se apostó, por ejemplo, un puesto de gendarmería, y desde que existe como tal, jamás se apostó nada, y bueno, eso sería un uso inmemorial. Hay alguien que está entrando. Un no uso inmemorial, y sin embargo por eso no se pierde. Tiene que haber una desafectación tácita, pero más concreta, más real, ¿cuál es la palabra? Que sea de más fácil prueba. ¿Se entiende o los confundí? No, se entiende, se entiende. Bien. Bueno. Bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a ir. Bueno, que me quede para el final secuestro, confiscación, requisición. Vamos a lo más importante, y ya con esto los trato de desafectar. Me van a odiar, pero no importa. Que es el tema de la expropiación. Esto es lo más grave, de lo más mínimo, que es una restricción, una mera restricción, a lo que es la máxima, el máximo exponente, que es la expropiación, que es un instituto de derecho público mediante el cual el Estado priva coactivamente a la propiedad de su titular para el cumplimiento de un fin de utilidad pública. Hay una privación coactiva. ¿Sí? Hay que seguir un procedimiento determinado. Y hay una indemnización que va a ser previa, justa y única. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Es un instituto de derecho público en el cual el Estado, de manera coactiva, le quita la propiedad a su titular, que debe seguir un procedimiento determinado. Tiene un procedimiento que debe ser así, si no es así, cae. Un procedimiento administrativo determinado,
y previo pago a una indemnización que es previa, justa y única. De memoria previa, justa y única, la indemnización para el examen. Pregunta de cabeza, ¿sí? Bien. Vamos a encontrar que entonces que tenemos un elemento finalista, que es la utilidad pública, un elemento objetivo que va a ser el bien expropiado, un elemento subjetivo que va a ser el expropiante y el expropiado, el elemento material que va a ser la indemnización previa y justa, y el elemento formal que es un procedimiento y los plazos de ese procedimiento. Fundamental el tema del procedimiento. Lo que primero vamos a necesitar de este elemento final, que es la utilidad pública, es que se declare previa ley, previo a que el Estado de manera coactiva me quite la titularidad de ese bien. Necesito una ley que califique, que califique de utilidad pública, ley formal, que declara la utilidad pública, que puede ser específica o genérica. ¿Qué quiere decir esto? Le vamos a expropiar esta propiedad para hacer el hospital tal, o le vamos a expropiar esta propiedad a todo este sector porque va a haber una ampliación de Avenida Pellegrini. ¿Sí? Que continuará, es decir, se dice, bueno, por acá va a ser como se hizo en su momento en la ciudad de Rosario cuando se hizo la circunvalación. A futuro va a haber un plan de circunvalación. Bien, más o menos es todo esto. Entonces, en este más o menos arrasó con un sector. No sé si voy a usar 2 metros, 4, 1 kilómetro. Bueno, más o menos determinamos que vamos a usar 1 kilómetro, por decir algo. Bueno, más o menos determinamos esto. Ya después vamos a ver las características de esto de declaración de utilidad pública general, porque no está así, no puedo decir más o menos. Lo importante es que necesitamos una ley formal que determine la utilidad pública. Eso es fundamental. Declara, clasifica la utilidad pública. Es exclusivo del legislativo, chicos. Nunca, pero nunca de los jamases puede ser por ejecutivo, por el Poder Ejecutivo o por el judicial. No podemos andar por la vida como en su momento era el presidente de Venezuela que iba caminando por la calle y decía exprópiese, ¿sí? Hay muchos intentos de hacer eso, pero estaríamos en franca violación. No corresponde. Nosotros como asesores, futuros posibles asesores de la administración pública, no se puede. Es violatorio de la Constitución, ¿sí? Bien. El elemento objetivo, yo les pregunto, me acaba de aparecer un cartel que se corta. Son las 5, yo hasta 5 menos 10. Yo hasta las 5:15 puedo, porque 5:30 entro en otro Zoom. Y quisiera ir al baño y tomarme un café. Esa es la verdad. ¿Se pueden volver a conectar? Si me hacen el favor. El tema, profe, es que por ahí hay chicos que cursan 5 y 10, creo. Bueno. Si no Igual se puede- corta en 7 recién. Se profe. corta en 7 minutos recién. Bueno, bárbaro. Llego hasta donde llego. Hablo con el doctor Sacco y en principio, si la semana que viene el doctor Sacco va a dar, le voy a robar media clase al doctor Sacco para terminar esto de expropiación, ¿sí? Profe, yo me fijé en el calendario y dice que es hasta el 12 las clases. Capaz que... La loca soy yo, está bien. Está bien, porque No, tal vez dejen más para consultas, pero capaz se puede dar una clase más para terminar el tema. Bueno, si es así, a mí me viene genial. Sinceramente me han agregado cualquier cantidad de carga horaria y si yo no veo el organigrama me confundo por esto nuevo que tenemos que empezar a dar. Elemento objetivo. Bien. El bien expropiable. Bien. ¿Qué es lo que se puede expropiar?
todo lo que se les ocurra y más. Ustedes me van a decir, qué loca está esta mujer. Sí, señor, pero no existen limitaciones. Todo objeto material, inmaterial, es susceptible de una valoración económica, ya sea inmueble, mueble, semoviente, la universidad jurídica, de lo que sea, archivo, museo, establecimiento, un cementerio, siempre digo lo mismo. ¿Puedo arrasar el cementerio del Salvador? ¿Puedo yo, autoridad, a decir, bueno, se expropió póngale que sea privado, ¿no? Si estamos hablando, ¿podríamos hacer desaparecer un cementerio entero? Sí. ¿Qué se hace con esos muertos? ¿Qué se hace con los huesos? ¡Ah, mi papá! Toco este tema porque es muy susceptible a los sentimientos de uno. Entonces, ¿se puede? Sí, lo hacen desaparecer. ¿Por qué? Porque hay un bien superior y hay una ley que declaró de utilidad pública. Entonces, lo que se les ocurra, chicos, se puede expropiar. La fuerza hidráulica, el espacio aéreo, los cadáveres, por lo que fuese, las iglesias, todo se puede expropiar, los establecimientos industriales, cualquier clase de derecho intelectual que ustedes tengan. Lo único que está fuera de eso, ¿qué sería? ¿Se les ocurre qué es lo único que no se puede expropiar? Los derechos personalísimos. Todo lo otro, está bien, es muy loco, ¿no? Pero sí, se puede expropiar. Bien, eso con respecto al elemento material. Todo es expropiable. ¿Qué pasa con el elemento subjetivo? Tenemos el expropiante y el expropiado, ¿sí? No hay mucho para decir con respecto a eso. Generalmente es la nación o la provincia, y puede haber también a través de delegación, de autorización, que el que expropie, en realidad que usted como vea, como identifique el expropiante, sea una entidad pública, que puede ser estatal o no estatal, pero ha sido por autorización y delegación, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa? Bien. Hago esta aclaración porque ustedes van a ver que dicen, me expropió la empresa privada. No, ha habido una concesión seguramente de obra pública o de concesión de obra pública, que lo vamos a ver, y bueno, seguramente han autorizado a que el que lleve todo este procedimiento, que es muy claro de la expropiación, esté en manos de este ente. Bien, hay un elemento material que decíamos, que es la indemnización. Una expropiación sin indemnización o sin una indemnización justa es un despojo directamente, es una confiscación, es un atropello, es un delito, ¿sí? No existe, es inconstitucional. ¿Cómo es esta indemnización? Previa, justa. Esto deriva del artículo 17 de la Constitución, el 2511 del Código Civil. Ay, no hablé nada del Código Civil. Bueno, después si tengo tiempo. Tiene que ser única, conforme también en el artículo 27 y 28 de la Constitución Nacional, actual, y en dinero efectivo. Dinero efectivo. ¿Sí? No podrían pagarnos una expropiación con bonos del Estado, ¿sí? No se puede, tiene que ser dinero en efectivo. A todo esto, tengan a mano, para la expropiación existe una ley nacional y una ley provincial de expropiación, ¿sí? Son básicamente iguales, no hay mayores diferencias, ¿sí? Pero deberíamos pegarle una leída a ambas dos para saber de qué estamos hablando. Con respecto a la indemnización, muy importante tener en cuenta, debe tener, ¿qué es lo que integra la indemnización?
e integra el valor objetivo. Esto es importante también para el examen. ¿Qué es lo que integra? Integra el valor objetivo, es decir, los daños que van a ser consecuencia directa e inmediata. Daños directos e inmediatos. ¿Qué significa eso? Gasto de mudanza, las sumas del despido del personal, imagínense una empresa o un establecimiento agrícola. La depreciación monetaria, los intereses, pero siempre es directo e inmediato. No es indemnizable el carácter circunstancial personal, el valor afectivo que tengan esa propiedad, el valor, las ganancias hipotéticas que pudiera tener esa propiedad, el lucro cesante. No es indemnizable en una expropiación el lucro cesante, ¿sí? El mayor valor que pueda adquirir esa propiedad. Siempre pongo el ejemplo de, en este caso, para aquellos que son de Rosario, cuando se hizo la extensión del monumento